Recording is on. Bueno, muy buenas noches. Hoy continuamos con nuestro tema de lo que significa el reino de Dios para nuestras vidas y estamos dando explicación a través de 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no es comida ni bebidas ni palabras, sino es poder. Y hemos estado durante estas noches hablando del segundo punto de lo que el Espíritu Santo habla y hace en nuestras vidas. Y hemos hablado de los 9 dones, cómo se clasifican, cómo operan y lo que significa cada uno de ellos en la vida del creyente. En el día de hoy vamos a hablar de los 2 dones finales que nos faltan por dilucidar, y es el don de lenguas y el don de interpretación de lengua. El don de lenguas, como lo hemos definido a todos los demás dones, es una capacidad. El Espíritu Santo nos da la capacidad, ¿sí?, de, como su nombre lo indica, hablar diferentes lenguas. Y tenemos que definir o indicar que hay 2 tipos de lenguas. Número 1, las lenguas angelicales, y número 2, las lenguas humanas. Entonces, a través del don de lenguas, cuando yo recibo el don de lenguas, yo tengo la capacidad de hablar esas lenguas de tipo angelical. Hablar las lenguas de tipo angelical. Pero también me da la oportunidad y me da ese don y esa facilidad para hablar diferentes tipos de lenguas humanas, ¿sí? No significa que yo no tenga que estudiar las lenguas humanas, ¿sí? Pero habrá algún momento en el cual nosotros hablemos, y hay experiencias en las cuales se habla un tipo de lengua que uno no identificaba o puede entender esa lengua de tipo humano, diferente a la lengua nativa que nosotros tenemos. Aquí la única persona que yo sé que no habla, o sea, que su lengua nativa no es el español, es Mako, que su lengua nativa es el italiano, ¿sí? De resto, todos los que estamos acá hablamos el español, ¿sí? ¿Hablamos cuál? El español. Unos con un vocabulario más enriquecido, unos con un vocabulario más técnico, dependiendo de su perfil, dependiendo del medio en el cual se mueva, ¿sí? Esa capacidad y ese léxico se va ampliando. Pero digamos que todos acá, entonces una sola persona, su lengua nativa no es el español, sino es el italiano, ¿sí? De resto todos somos el español. Entonces, cuando yo tengo el don de lenguas, lo primero que yo tengo es la oportunidad de hablar lenguas angelicales, ¿sí? La pregunta es, esas lenguas angelicales, ¿para qué nos las da el Señor? ¿O por qué nos las da el Señor? De acuerdo a la palabra, ¿para qué son las lenguas? ¿Para qué son las lenguas? ¿Cuál es el motivo por el cual el Espíritu Santo nos da a nosotros el don de lengua? Entonces, si no lo conocíamos, de acuerdo a la palabra en 1 Corintios en el capítulo 12, nos habla, y ahorita vamos a hablar específicamente de ese capítulo. Pablo hace una exposición con relación al tema del don de lenguas y el don de profecía. Y él evalúa desde el punto de vista de apóstol y de la experiencia ministerial que él desarrolla, para él, en su concepto, cuáles son los dones mayores, y los compara principalmente el don de lenguas y el don de profecía. Y entonces, el don de lenguas, desde el punto de vista de desarrollo ministerial, y estamos hablando de desarrollo ministerial, es cuando estamos desarrollando una tarea, ya sea pastoral, evangelística, apostólica, cualquier ministerio,
el don de lenguas, digamos que no sería lo óptimo que apareciera, a menos que, y ahorita vamos a hablar del por qué el a menos de, ¿sí? Entonces, el don de lenguas principalmente, de acuerdo a la palabra, es para la edificación mía, ¿sí? Para mi edificación de mi espíritu, para que mi espíritu sea fortalecido, para que mi espíritu a través de las dones de lengua pueda tener una mayor comunión con el Espíritu Santo o con el Ruach HaKodesh, ¿sí? O con la mente universal, que es la mente de Yeshua, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en la intimidad y cuando yo tengo mi devocional, o sea, que es individual, ¿sí? Es es bueno que yo hable en don de lenguas, porque es mi espíritu comunicándose con el Ruach HaKodesh, oyendo al conocimiento de la mente de Yeshua, ¿sí? Entonces, ¿para qué es el don de lenguas? El don de lenguas es principalmente para la edificación del creyente, en forma individual, en forma individual Personal. y personal. ¿De acuerdo? Ujú. Hechos, capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 6 al versículo 12, dice lo siguiente. Entonces, 2 del versículo 6. Y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, en este segundo capítulo del libro de Hechos se relata el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, la cual dice que en los postreros tiempos se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, y los jóvenes profetizarían y los ancianos soñarían sueños, e incluso vendría sobre toda carne, incluyendo a los siervos y esclavos. Aquí entonces está el cumplimiento también de la palabra profética dada por Jesucristo, en la cual dice, me conviene, o les conviene, perdón, que yo me vaya para que envíe el consolador. Y aquí están reunidos entonces, en ese capítulo 2 están reunidos todos sus discípulos, ¿sí? Los apóstoles y discípulos, y viene entonces el Espíritu Santo y reposa sobre ellos. Viene entonces también el cumplimiento de lo que se dice que el Señor en el Antiguo Testamento moraba en templos, ¿sí? Los primeros templos en los cuales moró el Señor era en los tabernáculos. Después viene en los templos, el templo de Salomón, ¿sí? Y cuando muere Yeshua, dice que se rasgó el velo del templo y significaba ahora que él no moraría en templos físicos, sino ahora en templos de carne, en usted y en mí. ¿Sí? Y ahora ya el Espíritu Santo entraba a morar en mi vida y yo soy ahora su tabernáculo. Y en ese capítulo 2 entonces viene ya el cumplimiento y el Espíritu Santo viene a morar en la vida de los seres humanos. Y la primera manifestación que hay
de que el Espíritu Santo los ha bautizado son las lenguas. Pero si leemos detenidamente, aquí ellos no están leyendo, no están hablando lenguas angelicales. ¿Ellos qué están hablando? Lenguas humanas. Ellos están hablando lenguas humanas. Lenguas humanas. Por eso dicen que los espectadores o aquellos que estaban allí presenciando y que no eran parte de los discípulos de Yeshua, ¿sí? Ellos, era una reunión multicultural, ¿sí? Es como si en este momento hubiesen ingleses, italianos, franceses, alemanes, rumanos, chinos, japoneses, y allí las personas que recibieron el Espíritu Santo comenzaron a adorar al Señor y sin conocer esas lenguas, sin conocer esos idiomas, comenzaron a hablar en cada una de esas lenguas de esas personas. Y por eso dicen ellos, por eso es que los pueden entender, les pueden escuchar, que están ¿qué? Adorando y hablando maravillas de Dios en la lengua de ellos. ¿Sí? Esa es la primera señal de el Espíritu Santo cuando llega a una persona. Y es el don de la lengua. Entonces, en este caso en particular, habla de las lenguas humanas, no de las lenguas angelicales. ¿Listo? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Queda, ¿Hay alguna duda? Sí, una pregunta y puedan, tranquilos. Puedan hacerla. No sé. Don Héctor, yo sí tengo pues más que todo pregunta es curiosidad. O sea, las lenguas humanas se podría decir que son las lenguas, digámoslo así, de otra nacionalidad, de otro país. Sí, sí, señor. Entonces, y para las este lenguas, caso... Siga, Eder. Y las lenguas, ¿cómo es que se dice? Angelicales. Angelicales. Se podría decir que esas que uno cuando, pues digámoslo así, escucha a alguien hablar en lenguas, no puede entenderlas, ¿sí? ¿Se podría decir? Sí, exactamente. Entonces decíamos, hay dos tipos de lenguas, las lenguas angelicales y las lenguas humanas, ¿sí? Y el don de lenguas lo que hace es que nos faculta para hablar. ¿Nos faculta para qué? Para hablar. Uno las lenguas humanas y otro las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales, digamos, que son para edificación mía, de mi espíritu, ¿sí? A través de que mi espíritu habla una lengua angelical y me permite comunicarme con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, con la mente de Yeshua, ¿cierto? Y con las lenguas angelicales, entonces, como lo dice aquí Hechos 2, viene el Espíritu Santo y le da a esa persona la oportunidad de hablar lenguas, no una lengua nativa. Entonces, para este caso, que nosotros estuviéramos aquí reunidos, viniera el Espíritu Santo y se manifestara acá en cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra lengua nativa? El español. Y entonces Marta hablará japonés, Alexander hablará chino, Eder hablará ruso, Rosa Isela hablará inglés, otro hablará francés. Esas son lenguas humanas. Al llegar a ese conocimiento y a esa oportunidad sin haber estudiado, ¿sí? Las lenguas, ¿cómo las aprendo yo? Sea por estudiar o sea por estar yo exponiéndome a ese idioma. Entonces, en el caso de Araceli que está allí en Italia, ¿sí? Así que no entrara a una academia a estudiar italiano, por estar en medio de italianos, ella se va familiarizando con el idioma. Y va a comenzar a ¿qué? A imitar. Un ser humano, ¿cómo aprende un idioma? Desde pequeño, el bebé comienza a imitar los sonidos de ¿quién? De sus padres. ¿Sí? Y de las personas que le rodean. Entonces, por eso es que un niño, si un niño hay un español y hay alguien que hable inglés, puede aprender los dos idiomas al tiempo, porque tenemos esa capacidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, sin necesidad de ir a una academia a aprender ese idioma, puedo yo hablarlo. ¿Sí? ¿Para qué?
pues depende del llamado que nosotros tengamos. Y al final de los tiempos se dice que necesitamos la comunicación, ¿sí? Porque habrá sitios a los cuales el Señor nos llame a ir, o tendremos que encontrarnos con multitud de idiomas y de culturas para eso, ¿sí? Para eso, idiomas. Entonces, una persona que tenga el don de lenguas, con facilidad puede estudiar un idioma. Se le da la facilidad, digamos que dentro de las labores que pudiera hacer es un traductor, ¿sí? ¿Han visto los traductores? Por ejemplo, lo más sencillo son eh, eh, enseñanzas o predicaciones en las cuales está una persona hablando en determinado idioma y la otra está traduciendo en forma simultánea, ¿sí? Esa es una capacidad que tiene esa persona de poder hacer la traducción en forma inmediata de lo que se habla en un idioma y llevarlo al idioma en el cual está el auditorio. ¿Listo? Esos son los dones, el don de lenguas. Héctor, Señora, una pregunta. Pero cuando la persona está hablando en lenguas, ¿se ha identificado qué es hebreo, qué idioma es? ¿O no se sabe cuando habla en lenguas qué idioma es? bueno, muy bien. Buena pregunta. Y entonces, este es el primer don del que nos faltaba, el don de lenguas, ¿cierto? Entonces dijimos, el don de lenguas tiene doble sentido y o doble connotación y es el tema del fortalecimiento de mi espíritu. Y lo uso cuando yo estoy en la intimidad y en mi devocional diario. ¿Listo? Ahora, ¿por qué dijimos que ese don, digamos que en el tema ministerial, y estamos hablando de ministerial cuando estábamos, por ejemplo, acá, ejemplo, que yo estuviera hablando en lenguas, ¿a ustedes qué les traería de edificación? Pregunta, si yo comenzara a hablar en lenguas acá, ¿a ustedes les traería algún tipo de edificación? Nada, porque no seríamos capaces de entender. Muy bien, porque no tienen la oportunidad, de descifrar. Es que y en el tema de lenguas humanas, si Mako se parara acá y comenzara a hacer una exposición en italiano, a pesar de que son lenguas romances y hay algunas palabras que nosotros alcanzamos a entender, la mayoría del mensaje no sería descifrado, ¿cierto? No sería descifrado. No tenemos el código para descifrar ese idioma. Entonces, para que sea de edificación en el desarrollo de un ministerio y en un grupo como estas, el don de lenguas, digamos que no sería lo óptimo desarrollar, a menos que tengamos el siguiente don, que es el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Y el don de interpretación de lenguas es entonces la capacidad que el Espíritu Santo da a un hijo de Dios para que interprete. ¿Sirve entonces de qué? De traductor simultáneo, de lo que se está hablando en lenguas, ¿sí? Entonces, si estamos en una reunión X y una persona tiene el don de lenguas y conocemos que dentro del grupo hay otra persona que tiene la interpretación de lenguas, hay libertad para hacerlo, porque el que tiene el don de interpretación de lenguas puede hacer la traducción de lo que el Señor está hablando para el grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el don de interpretación de lenguas? Es la capacidad que me da el Espíritu Santo para que yo pueda descifrar, interpretar y llevar al idioma original una lengua angelical. ¿Sí? Hermano Héctor, Ese es el don. Sí. Señora. esa misma persona, por ejemplo, digamos, perdóneme, la hermana Lefi puede también interpretar o no. De poder sí se puede, de poder claro que se puede, y el Espíritu Santo puede dar los dos dones al mismo tiempo, ¿sí? Pero si una persona conoce que solamente tiene el don de lenguas, pero no tiene la interpretación de lenguas, pues no es recomendable, no es lo óptimo que las desarrolle en un trabajo
un campo ministerial. Cuando hablo de campo ministerial es reunión de varias personas. En el caso particular, y ahorita más tarde, si alcanzamos el día de hoy, vamos a hablar, 2 o 3 personas van a hablar de lo que significa la experiencia con el Espíritu Santo, de cómo ha sido su experiencia. Y voy a hablar adelantándome en el caso de nuestro hijo John Alexander. John Alexander tiene el don profético, él se mueve en el campo profético. Y hemos notado que él empieza con lenguas y viene la interpretación de esas lenguas, ¿sí? Él mismo las Él tiene. mismo las interpreta. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo. Ya sería que él nos dijera si él está interpretando o es que el Espíritu Santo ya a través del don de lenguas lo introduce y lo lleva al ámbito en el cual entonces fluye el don profético, ¿sí? Que son 2 cosas distintas. Yo hablo el don de lenguas y si yo tengo el don de interpretación de lenguas lo puedo comenzar a traducir. Entonces, frente a la pregunta suya, sí es posible. Y es que todos nos podríamos o nos deberíamos mover en todos los dones, ¿sí? Nos deberíamos mover en todos los dones. Ahora, si no se tiene, entonces pues procurar no hacerlo. Y el otro es el don de interpretación de lenguas que nos lleve, nos introduzca y nos lleve a ese ámbito, en ese ambiente espiritual en el cual se puedan mover otros dones y que pueda, por ejemplo, en una intercesión previa a, por ejemplo, esta reunión, a orar nosotros en lenguas para que el ámbito espiritual, para que la atmósfera espiritual sea abierta. ¿Listo? Y si no tiene el don de lengua, pues es algo que debemos anhelar, ¿no? O sea, pedir al Señor que podamos fluir en ese don, ¿sí? Porque es que el don de lenguas es para edificarme, ¿sí? Para la edificación mía, de mi espíritu, del mío, ¿sí? Entonces debemos pedir al Señor, que permite que ese don de lenguas fluya. O sea, todos lo tenemos. Todos nacemos con los dones, ¿sí? Lo que pasa es que está dormido, ¿sí? Alguno está dormido ese don, no ha sido activado, ¿sí? No ha sido activado. ¿Por qué? Porque de pronto como que no hemos aprendido que es importante, o sea, como todos los dones, ¿sí? Pero el don de lengua es muy importante. Y yo le conté a mi esposo, y por ejemplo, ahorita mismo, antes de iniciar la reunión, estaba acá en esa oración, y empecé a orar en lenguas, Pero la verdad, en ese momento, yo no tenía interpretación, pero hay momentos que me pasa eso y yo empiezo a orar en lenguas y es quebrantada, yo no sé. Y yo, es mi espíritu, ahí sí como dice, el espíritu orando, el mismo espíritu orando, ¿sí? Porque es un quebrantamiento que viene, ¿sí? ¿Han escuchado las lenguas espirituales? Las lenguas, ¿sí? ¿Se han escuchado hablar en lenguas? Pues digamos que no es normal, pero pues si alguno dice no he escuchado nunca lenguas, ¿alguien no las ha escuchado? No, tenía una pregunta de hacer. Yo la he escuchado, no hablar en lengua. Pero mi pregunta es, si yo voy diciendo, ¿no? Que cuando yo hablo en lengua, estoy hablando con el espíritu y no con la mente, ¿estoy diciendo algo correcto o no? Estoy hablando en mi espíritu, es una manifestación Espíritu. de mi espíritu. Más que con la mente, es con el espíritu. Exacto, está hablando en el espíritu, no hay con la mente. Por eso no hay entendimiento. O sea, sí, por eso como no puedo entender qué es. Puedo sentir lo que el espíritu está produciendo, pero no estoy teniendo el entendimiento, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿qué viene? La edificación viene para el espíritu, Está edificando no en mi para la espíritu. mente. Exacto, está edificando en mi espíritu, el que está siendo edificado. Es el espíritu que, como lo dijo mi esposa, cuando estábamos ahorita en forma previa, pues nosotros normalmente empezamos la reunión sobre media hora antes, 20 minutos antes de las 6. Y estamos en alabanza, estamos en adoración y estamos pues orando, ¿sí? Preparando el ambiente. Y pues se ora en lenguas y demás. Y la experiencia que dice mi esposa es que siente ese quebrantamiento producto de esas lenguas que ella tiene. ¿Quiere orar en lenguas? O sea, tia ramahayu, tia mikia bayu, tia sura, rabajandiri bikayu,
Oh my Jesus, soy by carried, or in my heel not lay alive by code that they become a she and to me keep a katia te mi kai, asia suaria ba hai to hami kuya habi su asia te be koi. She atua mahambi beke to alava handiri bisoy. Esas son lenguas. ¿Listo? Para que vayamos familiarizándonos con el tema, con las lenguas. Esos son los 9 dones. 9 dones del Espíritu. ¿Listo? Los 9 dones del Espíritu. ¿Cómo los activo? Es la pregunta. ¿Cómo activo yo esos dones? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo con el cual fui sellado, cumpliendo lo primero que hablamos de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3, en la cual decimos que lo primero que hace el Espíritu Santo es que a mí me convence de justicia, juicio y pecado, me muestra y me dice quién es Yeshua, la obra de Yeshua, y me faculta para aceptarlo. Cuando yo acepto a Jesucristo, a Yeshua, yo soy sellado con el Espíritu Santo. Entonces, en su vida, el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. ¿Listo? Ahora lo que hay que hacer es dejarlo manifestar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fluir en ese Espíritu, fluir para que el Espíritu Santo que mora en mí se manifieste, porque está allí como encarcelado, como oprimido, como que está olvidado, como que yo no lo tengo en cuenta. No lo tengo en cuenta. No sé quién mora en mí. ¿Sí? Y por eso es que muchas veces comenzamos nosotros a sentir, por ejemplo, tristeza, comenzamos a sentir arrepentimiento, comenzamos a sentir una serie de experiencias de tipo emocional cuando estamos o en el lugar equivocado o haciendo cosas equivocadas. Porque el huésped que está en mí no está halagado con lo que estoy haciendo. Entonces, ejemplo, si decimos que el Espíritu Santo mora en mí, y que yo debo cuidar esto que se llama el templo del Espíritu Santo, si yo estoy, por ejemplo, bebiendo bebidas alcohólicas o consumiendo drogas tóxicas, una persona X, no yo, sino una persona X, teniendo el Espíritu Santo y está ingiriendo bebidas, consumiendo drogas, está teniendo sexo ilícito, o sea, extramatrimoniales o antes del matrimonio. Eso es una cosa, es como cuando usted está en una casa, nosotros estando en una casa, y en esa casa se hacen cosas con las cuales usted se siente incómodo. Se siente incómodo. Por ejemplo, están peleando, están haciendo cosas en las cuales usted se siente incómodo. Así mismo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es el Espíritu. O cuando muchas veces entre esposos, una de las mayores dificultades que se tienen en la relación matrimonial es cuando hay una queja de que no me tiene en cuenta, no me da el lugar que me corresponde, toma decisiones sin que me pregunte o me diga qué opino, y yo conozco después de, no antes de. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? En una pareja de esposos se supone que somos coadministradores, ubicados en el mismo lugar de autoridad y de gobierno, el hombre siendo cabeza y que finalmente con la guía del Espíritu Santo y en comunión con su esposa se toman decisiones, ¿sí? Hasta la más mínima. Pero muchas veces, y eso ha sido motivo de discusión y de división, cuando uno se siente relegado, cuando se siente olvidado, cuando no es tenido en cuenta. No es tenido en cuenta para la toma de decisiones. ¿Sí? Para cualquier cosa. Exacto. Y se siente irrespetado. ¿Qué está irrespetando? Está irrespetando la persona y está irrespetando su posición y su autoridad. Mire que se irrespetan 3 cosas. A la persona que es su identidad, a su posición y a su autoridad. Entonces, eso mismo es el Espíritu Santo. Y es lo que hemos hablado muchas veces, y es
¿Cuántas veces nosotros antes de tomar decisiones nosotros decíamos, venga, Espíritu Santo, por favor, háblame? Dime qué hago en este momento. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Es bien que yo tome esa decisión? ¿Sí? Y empecemos por cosas sencillas. Hasta cuando tengamos tal comunión con el Espíritu Santo, que ya Él sea el que realmente tenga la preponderancia en nuestras vidas. ¿Sí? Que cualquier cosa inmediatamente yo sienta la voz del Espíritu Santo que me dice, ojo, no estés allí, no hagas esto, mira, ¿sí? Porque yo le doy ya la libertad al Espíritu Santo para que fluya en mi vida. ¿Y por dónde debo empezar? Por cosas sencillas, o sea, entrenándome para comenzar a discernir su voz, entender cuando Él habla, entender cuando Él está queriendo hablarme, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a ser independiente, cuando yo lo olvido, cuando no sé que Él está en mi vida, Él es una persona. Él no es una fuerza, Él no es una paloma, Él no es un soplo, es una persona que no tiene carne y huesos como lo tenemos nosotros, pero es un espíritu, como mi espíritu. Mi espíritu es real, mi espíritu es real, y el espíritu entonces mora en mí, ¿sí? Entonces cuando yo estoy haciendo todo aquello que estoy diciéndoles, que son cosas de pecado, que son las más normales, él se siente incómodo, él se siente muy incómodo, ¿sí? O cuando yo no lo tengo en cuenta, y es el ejemplo que le dije de la pareja. Y entonces cuando eso sucede, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Es lo que se denomina que el Espíritu Santo se contrita. ¿Está qué? Contristado. Está contristado, está Apagado, triste, está apagado, y puede ser Sí. retirado. Exacto, el Espíritu Santo está en todo lugar, ¿sí? Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, ¿sí? Él es Dios, ¿sí? Omnipresente, está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta en donde les crea la atmósfera para Él manifestarse. Y donde ¿Sí? se le da la apertura Y le damos la apertura para que Él se manifieste, ¿sí? Porque acordemos, él no se impone, él no viene ahí no es que yo me voy, no, donde él es, se le da la apertura, donde él es aceptado, donde lo reconocemos, ahí él se manifiesta, ¿sí? Y él no se va a manifestar porque dice, ay, no, ahí entiendo que a mí me impresionaba que habían jóvenes que dicen que es, ay, no, es que yo me voy para, ¿qué? Con la ayuda de Dios, mañana me voy para tal rumba. Yo, uy, Señor. Dice, con la ayuda de Dios, ¿me pueden imaginar? Me voy para, no sé qué, me voy para la discoteca. Y yo, ¿cómo así? Y que ahí está, no, que pues Diosito me acompaña. ¿Cómo así? Él sí está viendo, pero no, él no está ahí para, ¿sí? Cumplir las cosas que la gente dice. Bueno, ¿quedó claro entonces lo que es el don de lenguas? ¿Cómo funciona? ¿Listo? Y anhelemos, Voy a llevarles entonces, ahora que vayamos al capítulo 14 de 1 de Corintios, para que escuchemos Pablo cómo le habla a los corintios y habla de lo que es el don de lenguas y el don de profecía. Don de lenguas y el don de profecía. ¿Sí? ¿Y qué es cómo opera el don de lenguas? Para que ya comencemos nosotros ya les había dicho la pregunta la semana pasada, que con esos 9 dones, cada uno de ustedes me dijera ahorita cuál es el don que quisiera tener, para que entonces respondamos ahora cómo activo yo esos dones, cómo hago yo para que ese don comience a operar en mí. Entonces 1 Corintios 14 dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, ¿con qué inicia Pablo? Dice, el amor. Procurad alcanzar el amor. Seguid el amor. Pero también desead ardientemente los dones espirituales. Entonces, lo primero que yo debo anhelar y desear es tener los dones. Porque habrá personas que digan, yo anhelo tener determinado don y cuando lo tenga, entonces ahí después diga, no, yo ya no quiero tener eso. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, recuerde que es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para determinar en esa persona que está operando y para ver incluso en el ambiente todos los espíritus que se muevan.
y estamos preparados para nosotros comenzar a ver demonios. ¿Estamos preparados para eso? Estamos preparados para que en un sueño estemos nosotros durmiendo y comenzamos a ver en el espíritu todo lo que está sucediendo en un Movimiento. entorno, el movimiento espiritual. Ustedes, por ejemplo, saben, los que van a discotecas. Yo hace como 30 años Los no voy que a iban. discoteca. Pero las personas que Bueno, ustedes tampoco van a discotecas. ¿Ustedes se imaginan qué hay en una discoteca? En el ámbito espiritual. Uf, ¿Te pueden imaginar lo que hay en una discoteca? Pues el rollo. nosotros, mi esposo y yo, pues hace 30 y pico años que no vamos a una discoteca. Pues gloria a Dios. 40. Bueno, 40 años, ¿cierto? Cuando las discotecas eran otra cosa. Pero teniendo yo el Espíritu Santo en mí y que tenga el don de discernimiento de espíritus, ¿usted se imagina cómo sería esa persona en ese sitio? Uy, no. ¿Podría Sal- estar? Sales pavorida. ¿Podría estar? No, no va a estar porque ya sé. ¿Sí? Entonces, por eso piensen en ese momento, ¿qué don es el que quisieran tener? Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus es un tema que tenerlo la persona que sea ya madura, ¿sí? Que tenga cierto crecimiento y que sepa para qué es que está dando ese don. Por ejemplo, aquí en Ibagué hay zonas muy pesadas Mm, desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, los que aquí vienen aquí en Ibagué, por ejemplo, calle 19, uf, desde la tercera hasta la primera, ¿sí? Incluyendo el terminal de transporte. Eso es una zona súper, súper pesada desde el punto de vista espiritual. Y si tuviéramos ese don de interpretación, de discernimiento de espíritus, allí veríamos, de ver, o sea, de verlos, ¿no? ¿sí? Porque pues sí, no sé. Porque allí se ve drogadicción, ve Prostitución. homosexualismo, ve prostitución, ve muchas cosas pesadas. Y si usted va por la segunda, aquí en Ibagué la segunda desde la 22 más o menos, 21 hasta la 25, lamentablemente nuestra ciudad de Ibagué se llenó toda esa zona de puros Prostíbulo. prostíbulos y Moteles. puros moteles, cantinas, bares, ¿sí? Entonces, esa introducción que le damos es para que pensemos qué don es el que realmente yo quisiera tener y si estamos preparados para hacerlo, para tenerlo. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 14 es que yo lo debo desear ardientemente. O sea, que yo conociéndolo, yo entendiéndolo y para qué es, yo lo anhele tener ese espíritu, ¿sí? Y dice Pablo, sobre todo que profetice. O sea, para Pablo, el principal don es el de profetizar. Porque el que habla en lenguas, y mire lo que hablábamos del don de lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien habla, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ni siquiera él mismo que los está hablando en forma, lo que decía Maco, en su mente y en su entendimiento los puede discernir o los puede descifrar, porque es su espíritu el que está siendo ministrado. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Recuerda lo que hablamos de la razón de la profecía. La profecía tiene tres objetivos. Número uno, edificación. Número dos, exhortación. Y número tres, consolación. A través de la palabra profética. El que habla lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A una congregación. Yo quisiera que todos hablaras en lenguas, pero aún más que profetizarais, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lo que seguimos hablando. ¿Listo? Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos,
¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronuncies palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. ¿Sí? Entonces, cuando mi esposa habló en lenguas, ¿alguien entendió lo que ella dijo? Ninguno. Y si hubiera dado lo que dice acá, cuando utiliza la palabra de trompeta, la trompeta, la trompeta es utilizada, ¿sí? ¿Para qué? Anuncio. Para dar anuncios. Por ejemplo, para los que fueron estos soldados, ¿sí? Y vemos en películas, la trompeta suena para irse a dormir, la trompeta se da para levantarse. En el pueblo judío, la trompeta sonaba para levantar las carpas, para guardarse porque viene el enemigo, para avanzar. ¿Sí? Esa es una corneta. Entonces, en el don de lenguas, si lo que dijo mi esposa era alguna cosa que el Señor estaba hablando, Misterio. pero no era descifrable, pues ahí se quedó. Pudo haber sido una cosa súper importante, supremamente importante, pero nosotros no pudimos descifrarlo. No pudimos descifrarlo. Y entonces dice ahí, es que como hablar al aire, como hablar al aire. ¿Quién se edifica? El que habló, nadie más. Dice, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, número 1, dice Pablo, versículo 1, anhélenlo, deséenlo ardientemente. La segunda recomendación que dice Pablo es, anhelemos los dones que sean para la edificación mutua. ¿Sí? ¿La edificación de qué? De toda una comunidad, para una familia, para una congregación como esta, para una nación. ¿Sí? Por tanto, mire lo que dice el versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. O sea, que él mismo pueda interpretar. Ore para que interprete. ¿Sí? Entonces diga, Señor, me has dado el don de lenguas, te agradezco, te doy gracias, estoy agradecido porque a través de ello yo he sido edificado, he sido consolado, ¿sí? Tengo mayor intimidad contigo, pero yo quiero que me des la oportunidad de que en mi mente, todo mi ser, sea también edificado, no solamente mi espíritu. ¿Listo? Dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Claro? Cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu se edifica, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendice solamente en el espíritu, ¿cómo dirá el amén o tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no lo sabe o no lo dices? No lo entienden. Pues tú das gracias, bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, 5 palabras con mi entendimiento, 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Sí? Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escuchará, dice el Señor. Versículo 22. Mire, este versículo 22 es demasiado importante que lo entendamos. Mire lo que dice el versículo 22. Dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los ¿Qué creen? creyentes.
¿Quedó claro este mensaje de Pablo en el versículo 22? Primera de Corintios 14, 22 es. El don de lenguas es para edificación del que lo habla, pero también es una señal para el no creyente. ¿Por qué? Porque está escuchando algo que él no puede entender, de un idioma que no conoce, y puede causar ¿qué? Curiosidad y llamar su atención. Y es una señal, esa persona tiene algo distinto, habla algo que yo no entiendo. ¿Sí? Es una señal para él incrédulo. Pero nosotros ya conociendo, estando dentro del reino, siendo parte de la familia, cuando alguien está hablando en lenguas, pues digo yo, no me está edificando a mí. No me está edificando a mí. ¿Cuál es la manifestación del don que me edifica a mí? El de profecía. La profecía. Porque profecía entonces viene ya con una manifestación del Espíritu Santo que, como lo doblamos ya, tiene como objetivo exhortar, edificar y consolar. Me está exhortando, edificando y consolando a mí en mi mente y también en el espíritu. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Es la pregunta. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán en el descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando en verdad Dios está entre vosotros. ¿Listo? Entonces, frente a esta explicación que da Pablo, quisiera que ustedes nos dijeran cuál de los 9 dones anhelarían tener, o anhelarían no, anhelan, no lo dejen en futuro ni lo dejen en pasado. A hoy, habiendo conocido los 9 dones, cómo se clasifican, qué es y cómo operan, ¿qué don anhelan tener? Marta Janet Montoya, ¿cuál es el don que anhela tener? Profecía. Profecía. Maco, que es el que he escuchado, ¿cuál don anhela tener? Sabiduría. Sabiduría. Araceli está ahí. Sí, ¿Cuál, eh, cuál don anhela tener? sabiduría, discernimiento, revelación, profecía, sanidad. Muy bien. Eder, Para mí, principalmente, el de sabiduría y el de ciencia. sabiduría y De ciencia. Muy ciencia. bien. Isela, Isela no pudo hablar. Diana, Buenas noches, el don de sabiduría, Héctor. sabiduría. Muy bien. Juan Felipe López, ¿qué don anhela tener? La interpretación de lenguas. Oh, interpretación de lengua. Bueno, casi nadie. Muy bien. María del Carmen, María. Me gusta el de la sabiduría, la sanidad y la interpretación de lenguas. muy bien. Alguien que yo no identifico puede ser ahí Constanza o no sé quién más. Ahí sí, discúlpenme. ¿Quién? Sí, Ah, Constanza. ¿Quién? ¿Qué don ¿Cuál le anhela? gusta? ¿Qué don anhela? No, quiero dos, ¿Mm? sanación y profecía. Muy bien. John Alexander, no sé si podrá hablar, me lo escribe. Sí, puedo hablar. Oh, muy bien. Hable entonces, hijo. Pues me gustaría poder ya ver visiones más claro, poder Visión. entrar más rápido. Muy bien. Visión. Mercedes. Me gustaría el don de la sabiduría y el don de fe. Oh, muy bien, muy bien. Erika. De sanidad. 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 Felipe. Felipe. Felipe Rodríguez. Fe
y conocimiento. Fe y conocimiento, muy bien. Y una persona que no identificó, esta dice, igual que Constanza, ¿quién está allí? El mío, sanidad. Ah, sanidad, listo. Y la última persona, pues, no sé quién quiere hablar. Bueno, muy bien. Todos esos dones son supremamente importantes. Y les decíamos el domingo que esos dones, cuando yo los anhelo, es porque está enfatizado